Bueno, eh, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, el día de hoy, pues yo les voy a estar dando pues un poco de la clase, ya que la licenciada Flor de María pues se encuentra un poco enferma de su voz, entonces es mejor cuidarla ahorita. Y es posible que el miércoles ya esté con nosotros. Eh, bueno, entonces tenemos la unidad de alquinos, ¿sí? Para el día de hoy. Vamos a ver sobre todo las reacciones de adición electrofílica, ¿sí? Algunas de las propiedades de los alquinos, propiedades químicas sobre todo, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas especiales. No sé si nos va a dar tiempo hoy, pero ya sea hoy o el día miércoles, vamos a estar cubriendo esa parte. Bien, comenzando. Hay algunos alquinos, ¿sí? Que se conocen, digamos, ¿sí? De fuentes del petróleo. Sin embargo, hay varios bastante interesantes que se encuentran en animales y plantas. Sí, tenemos, por ejemplo, aquí hay uno, sí, el farcarinol, sí, que si ven se encuentra en las zanahorias, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Los alquinos, pues, hay bastantes en la naturaleza, algunos son bastante venenosos, otros poseen actividad farmacológica, sí. Acá tenemos, bueno, la cicotoxina, presente en la raíz de cicuta, digamos, lo que hablábamos. Sí, tenemos bastantes alquinos que pueden ser tóxicos, que pueden entrar al sistema nervioso central, donde podrían provocar algún problema, ¿sí? O inclusive la muerte, ¿no? Como la cicotoxina. También se encuentra la caliqueamicina, ¿sí? Aislada de esta macromonospora, ¿sí? Aquí está con una flecha mostrado los alquinos. Lo interesante de estos alquinos es que pueden entrar a sistemas, al sistema nervioso, tal, y después convertirse en sistemas aromáticos o ir cambiando un poco su estructura, ¿sí? Entonces, por eso muchos alquinos naturales tienen actividad, ¿sí? Biológica. Bien, tenemos que es el ictioterol, ¿sí? Que tiene una actividad ictiotóxica, ¿sí? Lo interesante de esa actividad es que es principalmente para mortandad de peces. Sin embargo, también puede ser usado, ¿no? En algunas tribus de América del Sur, ¿no? O algunos pueblos de América del Sur para lograr defenderse, ¿sí? Digamos, como este es un veneno, como hablábamos, ¿no? Estas unidades de alquino luego pueden entrar al sistema nervioso central, sí pueden ser realmente sumamente letales. Bien, acá tenemos algunos otros alquinos, sí, efavires, sí, un agente retroviral, ¿no? Retrovirales, ahora tan de moda, sí, usado para el VIH, sí, meparfinol, sí, con una actividad hipnótica y sedante, ¿no? Nuevamente, los alquinos pueden entrar al sistema nervioso central y ahí poder tener algunas averías, ¿no? Y pueden ser letales o pueden ser beneficiosos de acuerdo a los estudios que se realicen o también la concentración. Si tenemos esta hormona etinilestradiol, ¿no? Que sería el estradiol, ¿no? Solo que con una reacción, ¿sí? De varios pasos, ¿sí? Podemos colocar aquí un etinil,
¿sí? Y ya podríamos tener otro alquino, ¿no? Entonces, como ven, los alquinos tienen su importancia. Y la clase de hoy va a ser sobre todo sobre cómo reaccionan los alquinos. Cómo podemos nosotros hacerlos reaccionar y cómo reaccionan. Vamos a ver que reaccionan muy similar a los alquenos, ¿sí? Pero vamos a ver algunas diferencias. Bien, un poco para poder entender cómo reaccionan, pues es bueno recordar, sí, cómo es que los alquinos están formados, ¿no? De las primeras clases que tuvimos en química orgánica 1, sí hablamos un poco de orbitales, entonces los alquinos están formados de un enlace sigma y dos enlaces pi, ¿sí? Y eso hace que tenga una geometría lineal. Eso probablemente pueda hacer los más reactivos a algunas reacciones, o el hecho de tener dos orbitales pi en dos átomos más electronegativos que el carbono sp2 tal vez los hagan menos reactivos o los harán menos reactivos en algunas otras reacciones que iremos desenvolviendo, digamos, en esta presentación. Entonces aquí está más o menos el acetileno, ¿no? HCCH, ¿sí? El cual, si ustedes ven el enlace pi o los dos enlaces pi, ¿sí? Son como un tubito, ¿sí? Y adentro está el enlace sigma, ¿sí? Eso pues le da cierta riqueza de electrones, ¿sí? Acá, y ya veremos cómo estos pues afectan la reactividad, ¿sí? De los alquinos versus los alquenos. Entonces, son algunas cosas realmente para recordar un poquito, ¿sí? Las clases pasadas. Sí, el enlace pi pues es el enlace, perdón, el enlace pi de un alquino es el enlace más corto. Sí, es más corto que el de un alqueno. Y lógicamente más corto que el de un alcano. Sí, acá tenemos unos datos en cuestiones de energía. Digamos, romper un enlace pi del alquino requiere más energía que romper un enlace pi del alqueno. Digamos, romper un enlace pi, solo uno, de un alquino, nos cuesta energéticamente 318 kilojulios por mol, mientras que un alqueno nos cuesta 268 kilocalorías por mol. Eso ya les da una idea de cómo podemos nosotros ver la reactividad de estos, ¿no? O sea, puede ser que el coste energético los haga mucho menos reactivos en algunas reacciones que iremos a ver poco a poco. Y por eso, pues aquí lo tenemos como conclusión, los alquinos son menos reactivos que los alquenos. ¿En qué reacción en específico? Aquí lo tienen. En una adición electrofílica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos diferentes adiciones electrofílicas que podemos obtener. Entonces, tenemos el alquino, ¿sí? Tenemos el propino, perdón, el butino, 1, 2, 3, no, pero propino, ¿sí? El propino en rojo para darnos si adicionamos halógenos, ¿sí? Podemos obtener, esto es muy interesante, podemos obtener el alqueno trans, ¿sí? Si hacemos la reacción normal, ¿sí? Podemos obtener el alqueno trans, y como tenemos un alqueno acá, la reacción puede proseguir y podemos obtener un producto tetrahalogenado, ¿sí? Podemos también, ¿por qué no? Intercambiar, digamos, aquí no se ve, es un HX, ¿sí? Completando HX, sí, que nos puede dar la reacción tipo Markovnikov, ¿no? O sea, puede reaccionar primero el protón, ¿sí? Para generar un carbocatión y un segundo ataque nucleofílico de un halógeno para entonces generar este halogenuro de vinilo, ¿sí? Y este halogenuro de vinilo puede volver a reaccionar
con otro equivalente de HX para dar un halogenuro, si ustedes ven, geminal, ¿sí? En el mismo carbono, ¿sí? Ya después podremos hablar un poco del mecanismo. Acá tenemos otra reacción, siempre en las adiciones, ¿sí? No olvidemos adiciones. Tenemos esta, que sería la hidratación de alquinos, ¿sí? La hidratación de alquinos lleva una sal de mercurio 2, ¿sí? Como extra, digamos, recuerden que para la adición de alquenos teníamos agua, ¿sí? Y medio ácido, ¿sí? O, como decía la licenciada Flor, ácido sulfúrico diluido, podría ser una condición. Ahora vamos a agregar una sal de mercurio como catalítico, de mercurio 2, ¿sí? Principalmente usamos sulfato de mercurio, ¿sí? Podríamos usar cloro de mercurio también, siempre que sea mercurio 2, ¿sí? Puede ser usada en esta reacción. Sí, regularmente nosotros usamos sulfato de mercurio porque regularmente el ácido que se utiliza es ácido sulfúrico, ¿sí? Y por efecto del ion común, digamos, logramos obtener la hidratación, solo que la hidratación no nos da un alcohol, ¿sí? No entra este H2O como OH y H, sino ya hablaremos un poco como oxígeno y los dos hidrógenos entrarían acá, ¿sí? En este carbono, ¿sí? Y así se hidrataría. Ya vamos a ver el por qué. Bien, después estas ya no son reacciones de adición, sino son reacciones ácido-base, sí, que estaremos viendo, si no hoy, tal vez el miércoles. Sí, tenemos una base fuertísima, como es el amiduro de sodio. Sí, este amiduro de sodio es una base muy fuerte que es capaz, por algunas propiedades de los alquinos que veremos más adelante, es capaz de tomar un protón de este alquino terminal. Esta reacción procede principalmente con alquinos terminales, ya entraremos en detalle en la reacción, y nos da una sal de sodio, ¿sí? Que le llamamos acetiluro de sodio, ¿sí? Después tenemos acá, digamos, también la sal de plata, ¿sí? Con la cual, digamos, podemos obtener un precipitado, una sal de plata, solo que esta es una prueba analítica, que entraremos en detalle después. ¿Sí? Después la hidrogenación, o digamos, queremos obtener de un alquino un alqueno, ¿sí? Existen dos métodos, ¿sí? Uno es usando hidrogenación, solo que ya lo vamos a ver. Esta sería una reacción donde el alquino podría ser más reactivo que un alqueno, ¿sí? Una excepción, ¿sí? Y digamos, tendríamos que envenenar al catalítico, ¿sí? Entonces el catalítico es paladio, le agregamos un catalítico de Lindlar, ¿sí? Que sería paladio Lindlar, y obtenemos un alqueno, cis. Y después podemos tener esta otra reacción, un alquino, ¿sí? Que nos da un alqueno trans, ¿sí? Pero vamos a hablar de eso más en detalle después, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco de qué es lo que sucede con la adición electrofílica a alquinos, ¿sí? Un poco de mecanismo, un poco de qué es lo que podemos esperar. Entonces, si yo tengo dos enlaces pi, ¿sí? En el triple enlace, ¿sí? Es de esperar que los dos puedan reaccionar. Entonces, una diferencia con el alqueno es que este podría reaccionar dos veces, ¿sí? Una vez, ¿sí? Mostrada acá, y otra vez mostrado acá. Interesante, formamos, si vamos a hacer la reacción del butino hacia este tetrabromuro, ¿sí? De butano, digamos, pasamos por un intermediario
por así decirlo, intermediario en el sentido que es el intermediario de esta reacción total, ¿sí? Tendríamos un dihalogενuro. Vean que la relación entre el bromo, este bromo dibujado como en rosa, y este otro bromo en rosa, es de trans, ¿sí? Eso es bien importante. ¿Sí? Si alguien les pusiera un equivalente y si la reacción fuera posible controlarla, ¿sí? Geométricamente, ¿sí? Yo podría decir que el producto de una es el alqueno trans, relación de los bromos, ¿sí? Digamos, después podría reaccionar esto como un alqueno normal y se tetrabroma. ¿Sí? Aquí ya no hay mayor posibilidad de isómeros geométricos, ¿no? Aquí yo podría tener el Z o el E, ¿sí? Pero obtengo el E. Acá, si ven, solamente obtengo este, ¿sí? Porque ninguno de estos dos carbonos es quiral. Entonces no voy a hacerme bolas, digamos, con estereoisómeros acá. Únicamente tendría que ver esto. ¿Sí? Vean que sigue una regioquímica Markovnikov, es decir, el electrófilo reacciona primero, ¿sí? Y el nucleófilo reacciona después. Bien, veamos acá. Si solamente se añade un mol, ¿sí? Vean que la reacción no es tan fácil de detenerse, ¿sí? Vean ahí, se requiere trabajar a menos 76 grados centígrados, ¿sí? No podemos trabajar a temperatura ambiente porque entonces obtendríamos el producto tetrabromado, ¿sí? Entonces habría que agregar acá un poco de la temperatura, ¿sí? Porque si uno quisiera obtener este producto. ¿Sí? La reacción es estereoselectiva, igual que en ciclos, ¿sí? Que regularmente en ciclos obtenemos el dialuro trans, ¿sí? Aquí en alquinos tendría el alqueno, digamos, con una isomería E, el bromo con el bromo, nuevamente, ¿sí? Y cualquier exceso de halógeno, ¿sí? Aún trabaja a menos 36 grados centígrados, obtendría el producto tetrabromado, ¿sí? Entonces, hasta acá, digamos, una primera reacción. Para los que se han estado incorporando, mi nombre es Mario Manuel Rodas, ¿sí? Digamos, la licenciada Flor, pues tiene un poco de problema con su voz, entonces estoy yo por ahora dando esta clase. Si ella está mejor para el miércoles, pues ella continuará el miércoles, donde dejemos esta presentación. Bien, prosiguiendo, pues bueno, solo recordar que esta reacción también procede así con cloro, ¿sí? Los mejores ejemplos o los ejemplos en los libros de texto que ustedes van a encontrar sobre todo son con bromo. Si el cloro por el tamaño, sí, puede ser que la reacción requiera menos temperatura o alguna condición especial. Estas condiciones son sobre todo para bromo, sí, pero también hay que recordar que también pueden funcionar para el cloro. Bien, vamos a una reacción un poquito más clásica, ¿sí? La primera que se vio, ¿sí? La reacción de HX o de ácidos alohídricos, ¿sí? Esta adición, pues, se tiene pensado que lleva o que genera un intermediario carbocatión vinílico, ¿sí? Ese carbocatión es el menos estable. Por eso los alquinos son menos reactivos que los alquenos, ¿sí? Porque forman un intermediario menos estable, ¿sí? Por ello no van a reaccionar tan fácil, o requerirán energías de activación mucho más elevadas, ¿sí? Y tendremos productos menos estables que los que nos genera un alqueno también. Entonces, por esa razón son menos reactivos. Entonces aquí más o menos empezamos. Aquí estaría un dibujito
digamos, de lo que sería un carbocatión vinílico, ¿sí? Vean que aquí se adicionó un hidrógeno, ¿sí? Y este carbono no tiene hidrógenos, es decir, este debe tener un doble enlace, ¿sí? Porque este no puede tener más de 5, este tampoco puede tener más de 5, más de 4, perdón, no puede tener 5, en otras palabras, ¿sí? Y este no puede tener más de 4. Entonces, este no le queda de otra que asumir que tenemos 3, ¿sí? Aquí se encontraría el carbocatión. Vean que es plano, vean que, que no hay mucha posibilidad de efecto de hiperconjugación y esas cosas, ¿sí? Entonces, aquí está vean, aquí está el enlace, vean dónde está el orbital vacío. El orbital vacío está en el eje Z, en este dibujito, ¿sí? Vean que es secundario, eso también es muy importante decirlo. Vean que sigue una regioquímica Markovnikov, es decir, el hidrógeno forma el carbocatión más estable. Si el hidrógeno entraría en un alquino terminal, puede entrar donde hay un hidrógeno o donde no hay hidrógenos. Si entra donde hay hidrógenos, forma un carbocatión vinílico secundario que es más estable que uno primario, ¿sí? Y aquí podemos nosotros ver un carbocatión alquílico normal. Vean que puede tener posibilidad, ¿sí? A tener, digamos, estabilización por hiperconjugación, ¿sí? Entonces, ya sabiendo eso, sí podemos entrar un poquito más en detalle a la reacción de adición de HX, ¿sí? Entonces, carbocatión vinílico, la carga sobre un carbono sp, ¿sí? Lo que veíamos en el dibujito anterior, más electronegativo que un carbono sp2, ¿sí? Ya veíamos por qué, por el carácter S del carbono sp, ¿sí? Como tiene mayor carácter S, entonces los electrones están más cerca del núcleo y por ello son más electronegativos. La estabilidad de un carbocatión vinílico secundario es aproximadamente igual a la de un carbocatión primario. Es decir, si fuese un carbocatión vinílico primario fuera muy inestable. Por eso es que la reacción aquí sigue una regioquímica Markovnikov, ¿sí? Y se cree que los carbocationes vinílicos primarios nunca se forman o nunca se han visto, ya que no hay hasta el momento en la última literatura que hemos revisado, ¿sí? Pruebas de que exista. Bien, vamos un poco a revisar primero el mecanismo que ya hemos hablado sobre los alquenos, ¿sí? Acá tenemos un alqueno, ¿sí? Que reacciona con un HX, HBr en este caso, ¿sí? El alqueno reacciona para formar el carbocatión más estable y luego bromo reacciona con ese carbocatión formando un bromuro de alquilo. Bien, ahora con un alquino es un poco distinto, ¿sí? Reacciona, ¿sí? Vean, formamos el carbocatión vinílico más estable, que es menos estable que este carbocatión alquílico, ¿sí? Por ello son menos reactivos, ¿sí? Que los alquinos, ¿sí? Y acá reaccionaría el bromuro, tendríamos como producto un bromuro vinílico, ¿sí? Entonces, de ahí explicaríamos un poco el por qué son menos reactivos los alquinos que los alquenos, ¿sí? Por la estabilidad del carbocatión vinílico, ¿sí? Y es tanto que no hay pruebas aún que exista el carbocatión vinílico primario, es decir, no hay relatado aún pruebas fehacientes que exista tal carbocatión. Bien, algunos ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos un alquino terminal, ¿sí? Vean, alquino terminal.
es el 1-pentino, ¿sí? Que reacciona con HBr, ¿sí? Vean, el hidrógeno llega y reacciona el doble enlace, sí, tiene la posibilidad de formar un carbocatión vinílico primario, sí, en este carbono terminal o uno secundario. Forma el secundario y entonces bromo reaccionaría con el secundario y vemos una regioquímica Markov-Nikov. Si lo quieren ver así, el hidrógeno se adiciona al carbono que posee más hidrógenos. Este posee uno, este no posee ninguno. Entonces el hidrógeno se adiciona aquí, ¿sí? Y tengo como producto un bromuro de vinilo, ¿sí? Vean. Y si esto es a muy bajas temperaturas, es difícil de lograr también, al igual que la bromación de alquinos, ¿sí? De un equivalente. Y si usamos un exceso de HBr, siempre seco, siempre en forma gaseosa, como hablaba la licenciada Flor, pero a una temperatura ambiente, ¿sí? Sin necesidad de controlar o de bajar la temperatura, ¿sí? Yo obtendría que siempre el hidrógeno va hacia donde hay más hidrógenos y lo que obtengo es un dihalogenuro geminal en el mismo carbono 2, no en el carbono terminal, ¿sí? Entonces, prosiguiendo un poco, veamos un interno, ¿sí? Aquí en orgánica, regularmente nosotros o usamos alquinos terminales o usamos alquinos internos pero simétricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los no simétricos nos van a dar mezclas de productos, ¿sí? Aunque no quiere decir que no nos podamos preguntar, pero regularmente se les pide principalmente terminales, ¿sí? O simétricos para tener un solo producto, ¿sí? Vean acá. Entonces yo tengo el triple enlace, ¿sí? Que puede reaccionar con el hidrógeno. Vean que aquí pues no tengo, da lo mismo que entre el hidrógeno acá o que entre el hidrógeno en este carbono, ¿sí? Y entonces, ¿dónde se genera el carbocatión? Ahí entrará el bromo. En el segundo ataque, ¿qué sucede? El bromo ya puede, aunque es un atractor por efecto inductivo, posee electrones. Entonces, eventualmente, esos electrones podrían estabilizar un carbocatión. Entonces, por ello, el carbocatión más estable se genera en el carbono donde ingresó el bromo, en la primera adición de HBr. ¿Sí? Si se adiciona acá, entonces queda un alqueno, ¿sí? Con un bromo aquí. Ese enlace pi vuelve a reaccionar con otro mol de hidrógeno y genera el carbocatión más estable, que se formaría en el mismo carbono donde tenía ya el bromo. Entonces el bromo reacciona y me da un dialuro, ¿sí? Geminal, es decir, un haluro en el mismo carbono, ¿sí? Puede ser esta la respuesta como en este carbono la respuesta. ¿Qué sucede? Que si ustedes ven, siempre voy a obtener el 2,2 dibromobutano, ¿sí? En ambos casos reacciona en cualquier carbono. ¿Qué pasa con un alquino no simétrico? ¿Sí? Ahí siempre voy a obtener una mezcla. Es decir, yo aquí tengo un 2, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, un 2-pentino. ¿Sí? Ese 2-pentino puede reaccionar, pues puede formar carbocatión en carbono 2 o en carbono 3. Si forma en carbono 2, el producto sería este que estoy señalando acá. Y si genera carbocatión en carbono 3, este sería el producto. Vean que en el segundo ataque siempre el bromo reacciona donde ya estaba el bromo. Eso no cambia. El producto sigue siendo un dialuro geminal. Ahí no hay pierde porque genera al carbocatión más estable. Siempre con la lógica que ya les ha platicado la licenciada Flor de María de la regla de Markov-Nikov, ¿sí?
siempre generamos el carbocatión más estable. Y en este caso sería el que ya posee al bromo, ¿sí? Y ya el bromo, ese otro bromo, reaccionaría donde está el carbocatión más estable. Bien, vamos a una reacción que es un poco más compleja o más complicada, o donde tal vez nos detengamos un poquito más, ¿sí? Porque, bueno, aquí está más o menos, dependiendo que yo vaya a usar, ¿sí? Recuerden que puedo tener la adición de boro, ¿sí? O puedo tener la adición de agua, igual que con los alquenos, ¿sí? La única diferencia es que si se recuerdan, si esto fuera un alqueno, si yo adicionaba agua en medio ácido, ¿sí? Yo formaba un alcohol, ¿sí? Más sustituido. Y si yo usaba boro, obtenía el alcohol menos sustituido. Entonces viene a ser la misma lógica con los alquinos, ¿sí? Si yo agrego agua en medio ácido, yo obtengo un enol, digamos, ¿sí? Un enol, ¿sí? Más sustituido. Y si yo uso la reacción usando boro o un hidruro de boro, ¿sí? Diciamilborano sería este, ¿sí? Digamos, obtengo al enol menos sustituido. Vean algo muy interesante. Aquí nos coloca la licenciada Flor una nota. El enol es inestable y no lo logramos aislar, ¿sí? Vean que con la adición de agua y medio ácido obtengo una regioquímica Markovnikov y con boro obtengo una regioquímica anti-Markovnikov, exactamente lo mismo que la licenciada Flor les explicaba con los alquenos, ¿sí? Es exactamente igual. Lo que va a cambiar es que el producto ahora va a ser un enol y ese enol es inestable y no lo logramos aislar, sino aislamos otra cosa como producto principal de la reacción. Entonces veamos qué es lo que aislamos, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica, vean, siempre lo mismo, adicionamos agua, que está aquí en color rosado, no sé, rojo, ¿sí? Vean que este oxígeno es el que está acá en el carbono carbonílico, ¿sí? Vean que lo que estamos formando, vean, estamos partiendo de un alquino terminal, ¿sí? Alquino terminal. Si fuera interno, yo no vería este comportamiento, vería prácticamente igual, ¿sí? Entonces, con alquinos terminal, lo interesante de hacer esta reacción es que la reacción me da dos cosas diferentes, ¿sí? Y yo la puedo predecir más fácil. Esto es como una ayuda, ¿sí? De un alquino terminal, si yo uso esta condición de agregar agua, medio ácido y una sal de mercurio 2, ¿sí? Yo obtengo una metilcetona. Vean, grupo funcional cetona, solo que uno de los dos grupos alquilo, ¿sí? Es un grupo metilo, ¿sí? Metilcetona, ¿sí? Y si uso diciamilborano, que no uso BH3, digamos, no uso borano, no uso diborano, ¿sí? Uso diciamilborano, ¿sí? Que si se recuerdan, amil es el nombre común para una cadena alquílica de 5 átomos de carbono, ¿sí? Entonces tenemos por ahí, por así decirlo, dos cadenas de 5 carbonos ramificadas, ¿sí? Y unidas al boro. Recuerden que el boro posee 3 enlaces, ¿sí? Entonces, dos, digamos, están usados por el cianilborano, ¿sí? Por dos unidades de cadenas alquílicas, ¿sí? Y solo un equivalente, que es por eso que la reacción se hace con este reactivo y no con BH3, ¿sí? Para tener solo un equivalente de hidruro, ¿sí? Y agrego como segundo paso peróxido de hidrógeno, ¿sí? En medio básico, ¿sí? Esto, vean, el oxígeno está acá, viene de aquí, ¿sí? Del peróxido de hidrógeno.
Y noten que el hidrógeno, digamos, vendría más o menos acá, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver la primera reacción, hidratación de alquinos, solo que adicionando agua. Los alquinos pues son menos reactivos que los alquenos, eso ya lo habíamos explicado, intentando dejar claro, ¿sí? Entonces, ya la licenciada Flores explicaba lo de la catálisis ácida, ¿sí? En alquenos, ¿sí? Entonces, ahora voy a necesitar adicionar un catalítico más. Voy a usar sulfato de mercurio 2, ¿sí? Una sal de mercurio 2 para que la reacción se lleve a cabo. Entonces es como un catalítico, ¿sí? Es para estabilizar mejor ese carbocatión vinílico, ¿sí? Y para que la reacción pueda darse. ¿Sí? La reacción, vean, sigue una regioquímica Markovnikov, es decir, el hidrógeno o el primer hidrógeno, ¿sí? Ácido, reacciona donde hay más hidrógenos. Y el nucleófilo, que sería esta agua que está en rosadito, ¿sí? Reacciona en el carbono que tiene menos hidrógenos o en el carbocatión o en el intermediario más estable, ¿sí? Entonces reaccionaría en este carbono. Vean que entonces produzco un enol con el enol más sustituido, digamos, en el carbono más sustituido. Vean que este carbono posee dos carbonos, ¿sí? Si hubiera reaccionado acá, este carbono solo estaría unido a un carbono. Bien, entonces el enol más sustituido. Este enol es inestable. Entonces, ¿qué sucede? Hay una reacción que le llamamos o se tautomeriza, digamos, entre paréntesis se reordena, si digamos la tautomerización es un reordenamiento, si regularmente le decimos un reordenamiento para generar un nuevo grupo funcional o un grupo funcional diferente. Entonces, este es un enol, ahora es una acetona. ¿En qué consistió ese reordenamiento? Vean que no es resonancia, si este doble enlace pasa acá, pero este hidrógeno pasa a este carbono, ¿sí? Tautomería. Vean, se rearregló este hidrógeno, pasó a este carbono y este doble enlace pasó acá a hacer un doble enlace carbono-oxígeno. ¿Sí? Era un doble enlace carbono-carbono, ¿sí? Entonces el producto mayoritario no es un enol, sino es una metilcetona. Vean que nuevamente estoy partiendo de un alquino terminal para formar una metilcetona, ¿sí? La 2-hexanona, que después veremos en nomenclatura en la orgánica 2. Bien, aquí está más o menos lo que es la tautomería cetoenol. Tenemos dos tautómeros, ¿no? El tautómero enol y el tautómero ceto, ¿sí? Entonces, digamos, por la transferencia de este protón, ¿sí? Que pasa a este carbono, ¿sí? Y por lo tanto este doble enlace pasa acá, ¿sí? Se producen dos diferentes tautómeros, tautómero enol y tautómero ceto. El ceto es el más favorecido, ¿sí? Porque es el más estable, ¿sí? Entonces, por eso la mayoría de las moléculas, la gran mayoría, ¿sí? Una vez se forme el enol, ¿sí? Va a transferirse este hidrógeno hacia este carbono y formar un doble enlace, ¿sí? Entonces el producto no es un enol, sino es una acetona. Si fuera un alquino terminal sería una metilcetona, en el caso que agregáramos agua, ácido sulfúrico y sulfato de mercurio. Bien, un poco de por qué es necesario, ¿sí? En la hidratación de alquinos agregar mercurio. Entonces, ¿qué sucede? El que reacciona es el mercurio, vean,
¿sí? Está reaccionando, dependiendo del libro de texto que ustedes lean, digamos, este siempre será el primer ataque, el ataque del alquino al mercurio 2, ¿sí? Vean que entonces ahora pasa a ser mercurio 1, ¿sí? Esto lo que logra es, en algunos textos dice que logra, digamos, estabilizar mejor a este carbocatión vinílico, ¿sí? Y entonces ya puede reaccionar el agua. El agua reacciona, ¿sí? Formamos este ácido conjugado, ¿sí? Que por el mismo medio que posee agua, ¿sí? Puede nuevamente estabilizarse formando un enol junto con el mercurio, muy importante, ¿sí? Ese organomercurado, ¿sí? Que está acá, organomercurado sería este, se refiere a este, ¿sí? Vean que es un enol, ¿no? Entonces, ese enol ya prácticamente puede ser más fácil, ¿sí? Intercambiar un hidrógeno por el mercurio, ¿sí? Al enolizarse dos veces. ¿Sí? Dependiendo del libro de texto, el mecanismo está, ¿sí? Únicamente lo importante es saber que el mercurio, ¿sí? Es reemplazado por un hidrógeno, ¿sí? Y entonces ya obtenemos el enol, ¿sí? Vean que estamos partiendo de un alquino terminal. Por eso tenemos acá un alqueno, digamos, terminal, un enol, ¿sí? De un alqueno terminal. Y este hidrógeno puede ser transferido acá para generar una metilcetona. Vean, metilcetona, ¿sí? Y este sería el producto de reacción de la hidratación de un alquino terminal, ¿sí? Usando mercurio, ¿sí? Una sal de mercurio 2, ácido, ya sea sulfúrico, ¿sí? Y agua, ¿sí? Son las condiciones para hidratar un alquino. Bien, acá tenemos si el alquino es simétrico, ¿sí? Para que vean de que no, si el alquino es terminal, pues siempre producirá metilcetonas. Si el alquino es interno, vean que tengo una mezcla de dos cetonas, ¿sí? Entonces siempre obtendré mezclas, ¿sí? Sintéticamente, pues no me sirve mucho, ¿sí? Por eso regularmente eh, se les pide alquinos internos simétricos, ¿sí? Para tener un solo producto, ¿sí? O alquinos terminales para tener un solo producto. En el caso de los alquinos terminales, no olvidar que el producto sería una metilcetona, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Bien, vamos aquí a ver algunos productos, ¿sí? Ya hechos, ¿no? Vean, aquí está el etino, ¿sí? Vean, acá no voy a obtener una metilcetona, será la única excepción, ¿sí? Es un alquino terminal, pero es especial porque también es terminal acá. Entonces no queda de otra, la hidratación de este alquino genera un aldehído, ¿sí? Acetaldehído, ¿sí? Vean, aquí tendría yo un alquino interno, pero simétrico. Tiene un grupo propilo de este lado y otro grupo propilo de este lado. Entonces, el agua se puede adicionar acá para generar una acetona o se puede adicionar aquí para generar otra acetona. Si entra acá, genera la misma acetona que generaría si entrara de este lado. Entonces, solo tenemos un producto de reacción que sería esta acetona, ¿sí? Si hubiera entrado de este lado, vean que está en la posición 1, 2, 3, 4 y acá estaría siempre en la posición 1, 2, 3 y 4. Entonces genera el mismo producto. Veamos un alquino terminal. ¿Sí? El alquino terminal, ¿sí? Ya lo habíamos hablado hasta la saciedad, ¿sí? Con estas condiciones de hidratación genera una metilcetona, ¿sí? Metilcetona.
el agua se adiciona en el carbono más sustituido porque genera un carbocatión más estable, un vinílico secundario. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos esto que no es simétrico, ¿sí? Tiene un grupo etilo acá y tiene un grupo butilo de este lado. ¿Sí? Entonces no es lo mismo que entre el agua o el oxígeno acá para formar una acetona de este lado o acá para generar una acetona de este lado. Vean que si entra acá genero esta acetona y si entra acá genero esta acetona. ¿En qué proporción? Regularmente decimos que en proporción 50%, 50%. ¿Sí? No hay forma de discriminar entre alguna de las dos cetonas. Entonces por eso nuestros favoritos siempre serán alquinos terminales o alquinos simétricos, porque nos generan un solo producto. Bien, ahora vamos con la siguiente reacción, ¿sí? Para hidratar un alquino o para agregar agua, ¿sí? O un OH, un oxígeno, ¿sí? Igual que si entendieron el mecanismo, sí que se explicó a la licenciada Flor con alquenos, sí van a entender este mismo mecanismo. Sí, la regioquímica sigue siendo anti-Markovnikov, sí, únicamente que ahora el reactivo se va a llamar diciamilborano, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene dos amilos, vean, 1, 2, 3, 4, 5, solo que es un isoamilo, digamos, ¿sí? Que está unido en uno de los internos, digamos, ¿sí? Entonces, ciamilborano, ¿sí? Y posee solo un equivalente de hidruro y está sumamente digamos estéricamente un poco impedido, ¿sí? Grupos voluminosos, ¿sí? Eso es muy muy interesante. Bien, el borano después se oxida por la misma reacción que ya platicaron con la licenciada Flor de María, ¿sí? Y produce un enol, solo que regularmente produce el enol menos sustituido o en el carbono menos sustituido. Traducido en alquinos terminales, ¿sí? El OH, digamos, o el agua, o el peróxido, ¿sí? El oxígeno, reacciona en el carbono terminal y cuando se tautomeriza, ¿sí? Produce, en vez de una metilcetona, produce un aldehído, ¿sí? Esa sería la diferencia. No produce una metilcetona, sino produce un aldehído, porque reacciona en el carbono menos sustituido, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos la reacción, exactamente lo mismo que platicaban con la licenciada Flor. ¿Sí? El alqueno reacciona con el diciamilborano por el mismo mecanismo, ¿sí? Este mecanismo es de un solo paso, ¿sí? Es una reacción sincronizada o concertada, ¿sí? Digamos, boro, ¿sí? Reaccionaría aquí para que hidruro reaccionaría acá, ¿sí? Vean que este hidrógeno es este que estaba aquí. Noten que reaccionan del mismo lado, ¿sí? La reacción, el estado de transición, ¿sí? Lleva una adición de tipo syn, ¿sí? Es decir, los dos grupos que entran del mismo lado. Hidrógeno entra del mismo lado que boro, ¿sí? Solo que ahora este ya no continúa reaccionando, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este tuviera otros moles de hidruro, podría reaccionar con otras moléculas de estas intermediarias, digamos, y podría darnos otras reacciones o mezclas de reacciones. Entonces únicamente tenemos un mol de hidruro, ¿sí? Para tener este intermediario con buen rendimiento. Bien, entonces ya teniendo este producto, este intermediario, ¿sí? Después podemos hacer exactamente la misma reacción que ya hablaban con la licenciada Flor.
digamos, el peróxido de hidrógeno tiene una acidez mayor que la del agua, el medio alcalino logra quitar un hidrógeno y eso reaccionaría con el boro, se da una transposición y obtengo OH. ¿Sí? Donde estaba el boro, exactamente en este lugar, va a quedar OH. OH ya está enolizado. ¿Sí? El enol, ya vimos, se puede tautomerizar y obtener un aldehído. ¿Sí? Entonces, lo que obtenemos al final de un alquino terminal con la reacción de ciamilborano, ¿sí? O diciamilborano, perdón, hay dos, ¿sí? Diciamilborano, y como segundo paso, peróxido de hidrógeno en medio básico, ¿sí? Obtendría un aldehído. Bien, ya con eso ya podemos ya hablar un poco de una reacción un poco diferente, ¿sí? Que sería la hidrogenación de alquinos, ¿sí? Es un poco distinta a las adiciones electrofílicas normales, ¿sí? Ya hablaron con la licenciada Flor que el mecanismo sí es diferente. Bien, aquí hay algunas cosas antes, una reacción de reducción. Después en orgánicos hablaremos un poco de qué es reducción, qué es oxidación. Reducción a grandes rasgos es ganar hidrógeno. Sí, entonces estamos ganando hidrógeno, utilizamos hidrógeno y un catalítico. ¿Sí? Entonces, yo podría tener esta reacción. Vean, el primer mol de hidrógeno produce un alqueno. El alqueno es más reactivo que el alquino. Y por lo tanto, no se puede tener en este punto. Es decir, yo puedo lograr esta reacción, ¿sí? Digamos, aunque me cueste más energía que esta reacción, digamos que por eso mismo, este producto reaccionará más rápidamente que este producto. Es decir, si yo tengo un mol de alquino de acetileno, digamos, cuando la primer molécula de acetileno produzca eteno, esta molécula de eteno va a competir con la de etino, ¿sí? La de etino, digamos, es mayormente energética y le cuesta más a la molécula lograr realizar la reacción. Entonces, rápidamente este va a reaccionar más rápido, ¿sí? Y voy a obtener más fácilmente el alquino, el alcano. Entonces, la reacción en síntesis o en suma, yo no la puedo detener alqueno, ¿sí? Con estas condiciones, hidrógeno y un catalítico, porque voy a generar un producto más reactivo, ¿sí? Y entonces el primer mol que la primera molécula que se produzca de eteno va a reaccionar más rápida que todas las moléculas de etino que tengo presente, ¿sí? Entonces al final yo quería obtener eteno y voy a obtener etano, ¿sí? En otras palabras. Entonces, bien, bueno, eso era un paréntesis antes de ver un pequeño ejemplo. Entonces, como ya es tradición, en estos videos podemos ver si, digamos, si yo les preguntara, ¿sí? Lo pueden dejar en la caja de comentarios, ¿sí? Digamos, si yo les preguntara, a ver, esta reacción, digamos, este alquino terminal con diciamilborano, como solvente THF, ¿sí? Y como segundo paso, muy importante, un segundo paso, ¿sí? Peróxido de hidrógeno en medio básico. ¿Qué es lo que les produce? ¿Qué es lo que les producirá? ¿Sí? ¿Ya lo están comentando? Bueno, y ahora podrían hacer este ejercicio también en casa. Si yo tengo este alquino terminal con estas condiciones, ácido sulfúrico acuoso, es decir, ácido sulfúrico, agua
y sulfato de mercurio, ¿qué es lo que yo obtendría? ¿Sí? También si quieren lo pueden dejar en la caja de los comentarios. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos ya las respuestas, ¿sí? Para quien respondió. Para esta reacción, un aldehído está en lo correcto, ¿sí? Sería un aldehído, ¿sí? Y para quien respondió acá, que esta reacción lo que les da es una metilcetona, también está en lo correcto, ¿sí? Entonces, en síntesis, cualquier alquino terminal con diciamilborano y como segundo paso, peróxido de hidrógeno y medio básico obtienen un aldehído. Y cualquier alquino terminal con estas condiciones, ácido sulfúrico acuoso, o sea, agua, ¿sí? Y una sal de mercurio 2, si acá usamos sulfato de mercurio por efecto del ion común, ¿sí? Sulfato con sulfato, obtendría una metilcetona. Bien, continuando con la hidrogenación catalítica, ahora sí, perdón por el paréntesis, pero era necesario ver si estaban poniendo atención y ver si habían captado. Bien, entonces, para poder obtener un alqueno a partir de un alquino, yo puedo usar esto, ¿no? Siempre hidrógeno, ¿no? Como gas, ¿sí? Entonces, este es gaseoso, ¿sí? Yo lo miro con presión, ¿sí? Y todo, puedo controlar la reacción, ¿sí? Y voy a agregar ese mol de hidrógeno acá, solo un mol de hidrógeno, no 2 moles como en la anterior diapositiva, ¿sí? Y ahora voy a usar un catalítico especial, el catalítico de Lindlar, que funciona con paladio, únicamente con paladio, ¿sí? Entonces, catalítico de Lindlar, entre paréntesis, paladio sobre carbonato de calcio tratado con acetato de plomo y quinolina. Esto sería el catalítico de Lindlar, ¿sí? Carbonato de calcio tratado con acetato de plomo y quinolina en la superficie del paladio, ¿sí? Únicamente con paladio funciona, ¿sí? No funciona con platino, no funciona con níquel, ¿sí? Únicamente con paladio. Con este procedimiento ustedes logran primero observar el alqueno. Vean que el alqueno, los dos hidrógenos, ¿sí? Se adicionan, ¿sí? Para formar un producto cis. ¿Sí lo ven? Los dos hidrógenos quedan del mismo lado. Se adicionan también por una adición tipo sin, ¿sí? Del mismo lado del plano, es decir, hidrógenos reaccionan al mismo lado donde reacciona el otro hidrógeno, ¿sí? Y entonces obtengo únicamente el alqueno cis, ¿sí? Aquí está a manera de mecanismo, ¿sí? Únicamente aparece en el libro del Wade, ¿sí? Esta es una gráfica del Wade, ¿sí? Solo ahí lo hemos observado, ¿sí? El mecanismo, nadie más se anima a poner otro mecanismo. Lo que está proponiendo Wade es que como el paladio está envenenado, si el hidrógeno, digamos, no está del todo disponible para el alqueno, es decir, el alqueno, si ven, tendría que entrar de una forma muy especial, muy específica, no sería difícil que esto, que es plano, si pudiera entrar de un modo que pudiera tomar estos hidrógenos. La ventaja que tiene el alquino es que es lineal. Entonces no importa, recuérdense que esto es como un tubito, no importa cómo entre ese alquino, siempre va a lograr capturar estos hidrógenos, ¿sí? Porque es como un tubito pues puede rodar, ¿sí? Es igual de un lado, igual del otro, igual del otro. Mientras que esto sería como un cuadrado, ¿no? Plano pero cuadrado, ¿sí? Entonces podría caer en una arista, podría caer en una esquina, ¿sí? Y no podría nunca lograr estos hidrógenos. Por ello es que nos basamos un poco en la geometría del alquino para lograr hacer reaccionar esto y producir el alqueno cis, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, vean, tenemos un alquino interno, ¿sí? Lógicamente acá, a diferencia de las anteriores reacciones,
Si yo tengo un alquino terminal, yo no vería mayor estereoquímica. Por eso acá pues preferimos internos, ¿no? Porque acá en los internos podemos ver que este alqueno, este alquino, que es plano, digamos que es lineal, sí pasa a tener cierta estereoquímica. Vean que tiene una estereoquímica cis, los dos hidrógenos entraron del mismo lado. Vean, es hidrógeno en exceso, no importa, no tengo que contar los moles, que sería muy difícil porque la reacción se hace vía gaseosa, entonces contar esos moles realmente sería complicado. Y ni así garantizamos que tengamos solo alquenos, entonces metemos a hidrógeno, no importa, y agregamos el catalítico de Lindlar. Si ven, aquí está paladio sobre carbonato de calcio, ¿sí? Acetato de plomo y quinolina. Si lo ven, entonces podrían ponerle Lindlar, paladio Lindlar, o podrían ponerle estos reactivos. Entonces, pilas en los exámenes, ¿sí? Porque podrían ser cualquiera de esas condiciones. De ahí tendríamos la otra reacción. Yo creo que no nos va a dar tiempo de más. Sí, creo que la vamos a dejar en esta reacción, solo vamos a terminar. Entonces, paciencia, ya casi. Entonces, podemos usar amoníaco líquido, ¿sí? El amoníaco es líquido, recuerden que el amoníaco es un gas, solo que es líquido a menos 33 grados centígrados. ¿Sí? El amoníaco líquido tiene una química interesante, ¿sí? Porque cuando yo disuelvo metales alcalinos, ¿sí? Litio, sodio o potasio en amoníaco, ¿sí? Estos logramos que pierdan un electrón, entonces tenemos una sopa de electrones ahí en el amoníaco, ¿sí? Y el electrón se puede solvatar en amoníaco líquido, ¿sí? Da una coloración azul, que por ahí pueden ver en el libro del Wade más o menos el experimento, ¿sí? Y podemos obtener esta reacción. Si ven, tenemos sodio más amoníaco, podemos obtener este complejo para después tener sodamida. ¿Sí? Esta es la sodamida, sodio, NH2, amiduro, ¿sí? Sodamida, ¿sí? Y obviamente debe estar protegido de la humedad, porque esto es muy básico, ¿no? Cualquier protón, el agua, digamos, puede hacer que esto se vuelva otra vez amoníaco y ya no nos serviría para la reacción, ¿sí? Y bien, entonces aquí tenemos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Los alquinos internos, ¿sí? Esta reacción después se verá, ¿sí? Con más detenimiento, una reacción parecida, ¿sí? Y esta reacción no funciona para alquinos terminales, los digo de una vez, ¿sí? Solo para alquinos internos, a diferencia de la hidrogenación con hidrogenación con Lindlar, ¿sí? Entonces vean acá los dos hidrógenos, ¿sí? Que están en rosado entraron en una estereoquímica trans para darnos el trans 5-deceno, ¿sí? Vean, entonces tengo una reacción para tener un alqueno cis y tengo una reacción para tener un alqueno trans, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Bien, aquí estaría el mecanismo, más o menos, vamos a tratar de explicarlo, pues es un poco, regularmente no lo preguntamos, pero digamos, habíamos hablado que tenemos una sopa de electrones, ¿sí? Entonces ese electrón, uno de los tantos electrones que están solvatados ahí, ¿sí? Pueden reaccionar, ¿sí? Vean, flecha de media cabeza, ¿sí? Reacciona acá, estos dos electrones van hacia este carbono y entonces obtengo un anión radicalar, ¿sí? Aquí está el radical y acá está el anión. ¿Qué sucede? La mejor conformación para tener esto es en trans, ¿sí? Trans el radical, trans el anión. El anión es muy básico, ¿sí? Más básico que el amoníaco, y si encuentra una molécula de amoníaco ahí, le logra quitar un protón, ¿sí? Él se estabiliza y obtengo un radical. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese radical? Tengo una sopa de electrones,
electrones. Vuelve a parearse este electrón para tener un anión. Ese anión es muy básico y entonces reacciona, ¿sí? Y obtengo el transalqueno, ¿sí? Otro radical no podría reaccionar acá, es más complicado, ¿sí? Por la electronegatividad del carbono sp2. Bien, entonces si quieren son las 12:05. Lo vamos a dejar acá. Solo vamos a dar un aviso, ¿sí? Si tienen para el miércoles, por favor, revisen toda la presentación, ¿sí? Para que puedan tener dudas en la próxima clase, ¿sí? Y sobre todo si tienen dudas de vean que las diapositivas están numeradas de los problemas que se encuentran en la diapositiva 49 a la 56 para podérselas resolver y que podamos darles un mejor servicio. Bien, entonces hasta acá. Muchas gracias por su atención y nos vemos el miércoles.